Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12, 4 de 4. Pinfa es la madre de Nguyen basados en el libro. Pero el bebé no hizo nada malo, lo hizo. Llegó en el momento equivocado. Le entregué a Pinfa la medicina que había comprado en la farmacia. Escuché que esto eliminaría al bebé. Tómalo. Pero incluso si dejamos que nazca el bebé, no puedes criarlo. ¿Has visto la serie Chao Prazo en la que la madre dio a luz y dejó a su bebé en el hospital? El bebé finalmente creció y fue a vivir en un burdel. Eso es una serie, está basado en la vida real. Este mundo es un lugar cruel. Puse la medicina en la mano de mi amiga y la presioné. No dejes que el bebé arruine tu vida. El pecado es algo que te llega en tu próxima vida o después de tu muerte. Puedes pagar por tu pecado en el infierno. Y desde ese día nunca volvimos a ver a Pinfa. Me dejé caer al suelo sin fuerzas. Pinfa siguió de pie mientras me contaba lo que pasó. Ella me miró y sacudió la cabeza lentamente. Hice lo que me dijiste que hiciera, pero al final tenía tanto miedo que tuve que confesarle a mi madre porque tenía mucho dolor. El bebé era demasiado testarudo y ya estaba demasiado avanzado en mi embarazo para deshacerme del bebé. Asfixiándome puse mi mano sobre el lado izquierdo de mi pecho. Pensé en la linda cara de Nguyen y me sentí culpable. Esa niña, con la sonrisa más hermosa, casi muere por mi culpa. Casi. Bien, eso es bueno. Empecé a temblar mientras decía eso. De repente, las lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. Bien, dices, Nguyen nació prematura, por lo que tuvo que permanecer en la incubadora durante meses. Pinfa se arrodilló a mi lado mientras continuaba. Podía escuchar el dolor en su voz. Su desarrollo fue más lento que el de otros. No podía ponerse al día en clase. Es tan miope que técnicamente es ciega, ¿eh? Si observas con atención, los anteojos de Nguyen son muy gruesos. Ese es el efecto de su nacimiento prematuro. Es porque su madre hizo lo que sugirió su mejor amiga. Debo admitir, ver a Nguyen en la incubadora me hizo sentir tan culpable y afligida que tuve que rogarle a mi madre que me enviara a estudiar al extranjero. Las lágrimas corrían por las mejillas de Pinfa. Ella sollozaba de dolor mientras hablaba. Era como si estuviera atacando en el momento adecuado y a la persona adecuada. Por eso la niña se llama Nguyen. Es para que cuando la gente la llame brevemente Nguyen, yo piense en ti, la persona que me hizo pedazos sin dejar rastro de quién solía ser y la persona que sugirió que Nguyen no debería estar en este mundo. Entonces, ¿cómo estás ahora con Nguyen? El bebé ya creció y por casualidad fue lanzada a tu orbital. Es como una especie de gravedad llamada. Pinfa extendió su mano para sacarme las lágrimas. Ni siquiera sabía que estaba llorando, inevitablemente. O tal vez sea el destino. Me fui mirando hacia abajo y hacia afuera, justo después de mi charla con mi vieja amiga. Shed, que me había estado esperando, se acercó apresuradamente para caminar a mi lado. Kunluen, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Miré a mi cita de esta noche. No estaba de humor para hablar. Estoy de mal humor en este momento. ¿De qué hablaron ustedes dos? No estaba pensando con claridad. Miré fijamente a la persona que parecía sorprendida de que mi vieja amiga hubiera aparecido y soltó una risa débil. Él también. Él está involucrado en todo esto. ¿Qué locura era esta? Hablamos de cómo tú y ella estaban juntos. Esta era otra cosa que mencionó mi amiga cuando le pregunté sobre el padre de Nguyen. Pinfa me dijo casualmente, como si estuviera hablando de lo que acababa de cenar. Felicidades, tienes una hija. ¿Qué? Impactante. ¿Eh? ¿No en que es tu hija?
Puedo decir que mi declaración golpeó a Chet en la cara. Parecía que Pinfa y Chet también estaban juntos gracias a mí. Se juntaron. Mi amiga quedó embarazada y el bebé era Nguyen. Dios mío, esto se podría convertir en una serie. Te daré tiempo para que te sorprendas, porque yo también necesito tiempo.